Yo los voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a leer una parte del versículo 37. Ezequiel, 37, desde el 1, vamos a leer algunos versículos. Dice así: el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Se sobreentiende, eran huesos humanos. Entonces, versículo 3, me dijo: ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí: Señor, solo tú sabes. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre a estos huesos, diles: huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice: voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé, dice ahora el profeta Ezequiel, yo les hablé como Él me lo había ordenado, y mientras le hablaba oí un ruido. Era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre al aliento de vida y dile: así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Y vamos a leer estos últimos versículos. Entonces el Señor me dijo: el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo: nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y a hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho, lo he hecho, yo, el Señor, lo afirmo. Bueno, un poquito largo, ¿no? Pero son de esos capítulos entretenidos. Quiero en esta noche hablarles sobre lo siguiente, y voy a tratar de ser lo más gráfico posible para entender este pasaje, esta historia, escrita de una forma, digamos, tal vez ficticia, ¿no? Y quiero bajarla a nuestra realidad. Quiero ver qué nos puede decir, qué nos dice hoy Dios a través de este pasaje. Y para entenderlo, dibujé una línea de vida, lo que yo llamo una línea de vida. Y vamos a ver si la ven. En lo que yo llamo esta línea de vida, que nos va a permitir entender lo que dice este pasaje, yo marqué 6 puntos. Los 6 puntos son 6 momentos de vida diferentes del pueblo de Israel, que, ojo, o casualidad, también pueden ser momentos de vida nuestros. Vamos a verlos. Lo primero que quiero
decirles es, Ezequiel está hablando en nombre del Señor. Ezequiel es un profeta, recibe una visión, recibe palabra de Dios y la tiene que comunicar al pueblo. El pueblo de Dios en ese momento, en el momento en que el profeta está hablando, había sido conquistado por Babilonia y se encontraba exiliado. El imperio babilónico había venido, atacó Judá. Durante un tiempo los conquistaron, sacaron al rey y pusieron ellos un rey vasallo. Entonces Judá era un reino que dependía en definitiva de Babilonia. Y después de un tiempo, Judá, ¿qué es lo que hace? Trata de aliarse con Egipto para, en esa alianza con Egipto, tratar de que Egipto destruya a Babilonia y ellos volver a ser libres. Es decir, durante toda su vida, su existencia, Dios los defendió a ellos en forma directa y el pueblo se había apartado de Dios y ahora trataba de ganar las batallas con fuerzas humanas y con estrategias humanas, aliándose con Egipto. Le fue mal. Babilonia vino, derrotó a Egipto, conquistó Judá y los deportó a todos. Y cuando el profeta está hablando, están todos los judíos viviendo en Babilonia. Ese es un poquito el contexto. En estos momentos de vida, en el momento 1, quiero mencionar que Dios, en ese tiempo, en ese momento 1, elige un pueblo para que sea su pueblo. Mira la tierra, elige a Abraham y a través de Abraham hace y forma una nación, Israel. Abraham y toda su familia y sus empleados, todos los que vivían con él, eran alguien más, solamente alguien más dentro del mundo. No sobresalían en nada. No eran ni los más poderosos ni los menos. Simplemente era un grupo de gente. Ahora, en ese momento Dios dice, de él voy a hacer una nación grande. Ahí comienza la historia de Israel. Pero los crea con un propósito. No los elige porque sí. Y el propósito que iba a tener el pueblo de Israel era el de mostrar cuán grande y poderoso era el Dios que los había formado. Y por otro lado, llevar la salvación al resto de los pueblos. Si se quiere, y hablando desde el hoy, los había elegido para que sean un pueblo que salga a evangelizar, digamos, entre comillas. Que vaya y cuente en los demás pueblos que el Dios que los eligió es el Dios verdadero. Eligió un pueblo con un propósito. Para ese pueblo todo iba bien y comenzó una etapa ascendente. Y vamos por el punto 2, por el momento 2 de la vida, y notamos que después de la elección el Señor comienza a hacer señales, prodigios, milagros en el pueblo y a través del pueblo. Le muestra que Él es soberano, que el Dios que los había elegido era soberano, que su poder era ilimitado. La historia cuenta que cuando el pueblo de Israel caminaba buscando su lugar y a pueblos vecinos llegaba la noticia de que Israel estaba cerca, dice que esos pueblos tenían miedo. ¿Y por qué tenían miedo? No porque eran grandes guerreros. Dice que tenían miedo por el Dios de ese pueblo. ¿Comprenden hasta acá? ¿Estamos claros? Era el poder de Dios manifestándose en el pueblo de Israel que generaba temor en el resto de los pueblos. Dios
bendecía una y otra vez a su pueblo elegido. Lo bendecía. Y llegamos al momento de vida 3. Voy rápido con esto. El momento de vida 3 es el momento cúlmine, si se quiere. Es el tiempo en donde Israel se instaló en la tierra prometida. Dios le había dicho: te voy a sacar de acá y te voy a dar un lugar en esta tierra, y esa tierra que te voy a dar va a ser tuya para siempre, y va a ser una tierra muy, pero muy productiva. La Biblia dice que fluía leche y miel de la tierra, como diciendo, tan productiva era. Es como si en un lugar hubiera un volcán, y en lugar de tirar ceniza tira billetes, ¿no? Algo así, tira billetes. Así era la tierra prometida, digamos. Le estoy poniendo un ejemplo burdo. Dice que esa tierra era muy productiva. En el momento 3 de la vida encontramos al pueblo de Israel viviendo en ese lugar prometido. Era un tiempo de extremada bendición. Era un tiempo donde Dios mandaba. Dios mandaba en la vida del pueblo. Solo Él. Era tiempo de esplendor y de mucha esperanza. Era un tiempo en donde el pueblo de Israel prácticamente no tenía límites. Dios lo iba a llevar más allá de los límites que ellos podían pensar que existían para ellos. Pero, y acá viene la parte un poquito más crítica y menos buena, pero llegamos al momento, vamos a llegar al momento de vida 5, y por eso pasamos por el 4. Quiero decirles algo. Esto no le pasa solo al pueblo de Israel en toda su historia. Nos pasa a nosotros en nuestra vida. En el momento 4, el pueblo que vive en abundancia empieza a dejar de lado a Dios. Empieza a olvidarse de Dios. Claro, ya lo tenía todo. Tuvo siempre lo que quiso, y entonces empezó a vivir la vida al margen de Dios. Es más, trajo dioses de otros pueblos. Tenían pueblos vecinos que creían en sus propios dioses, y entonces ellos dijeron: bueno, vamos a traer y vamos a creer nosotros también en el Dios de este pueblo vecino. Y entonces agarraron al nuestro Dios, el Dios verdadero, el único Dios, lo pusieron a un costado y dijeron: este Dios también, este Dios también, el de este pueblo también, el de acá también. Y terminaron llenando su vida religiosa de muchos dioses. Comenzó su decadencia. Olvidaron su historia. En el momento 4 se olvidaron de que un día estuvieron en el momento 1 y no eran nadie. Y comenzaron a decidir ellos sobre su propia vida, sobre su propia religión, y empezó la debacle. Y así llegamos al punto 5. El momento 5 de la vida termina siendo una vida sin esperanza, una vida carente de sentido, una vida en donde el pueblo comienza a vivir en esclavitud. Y cuando digo esclavitud, es esclavitud de todo tipo.
No solo la esclavitud física de haber sido conquistado por otro pueblo, también esclavitudes personales. Ya no son dueños de su propia vida, ni de su propio destino. Son otros los que comienzan a decidir por ellos. Y al pueblo le pasan 3 cosas más. Y con estas 3 cosas voy a enganchar con el pasaje. El pueblo pierde 3 cosas. Pierde palabra, se le cierran los oídos y se le nubla la vista. Sus oídos ya se cierran porque comienzan a escuchar cosas que jamás pensaron escuchar. Y es la voz de los pueblos enemigos que ahora se burlaban de ellos porque ya no eran nadie. Sus palabras ya no salen de su boca. Están totalmente sin fuerzas y ni siquiera pueden abrir la boca para pedir socorro. Y su vista se nubla. Símbolo de que no ven salida. Ustedes vieron, yo he visto muchas, y yo camino por el microcentro y he visto muchas de estas personas, gente que camina mirando para abajo. Camina mirando para abajo, no levanta casi nunca la vista, no habla, no escucha, levanta la vista para mirar el semáforo y en la esquina y nada más. Es como que son esclavos. De algo son esclavos. De algo son esclavos. Ahora, cuando Ezequiel, y ahora vamos al texto, cuando Ezequiel habla de el valle de los huesos secos, el valle de los huesos secos es el momento 5 en la vida. Es el momento en donde se vive pero no se vive. Fíjense, yo no sé si se acuerdan, a ver si lo podemos encontrar en este pasaje que leímos. En el verso 7 dice: yo les hablé como él me lo había ordenado, y mientras los hablaba oí un ruido, era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros, y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne, y se cubría la piel, pero no tenían aliento de vida. Esa imagen es la imagen del que camina por la calle mirando para abajo, sin palabras, sin escuchar y sin ver nada. Es alguien que tiene todo, o sea, es un cuerpo, ya no es un hueso solo, es un cuerpo, pero es un cuerpo que no tiene vida, no tiene propósito, carece de sentido, no tiene esperanza, no tiene objetivo, no sabe para dónde va. Y es increíble que esta curva de vida sea una curva de vida que nos afecta a todos nosotros en distintas etapas de nuestra vida. Yo les pregunto a ustedes, no me contesten, pero piénsenlo, ¿en qué momento de vida están? A veces, en algún aspecto de nuestra vida podemos estar en el punto 3 y en otros aspectos podemos estar en el punto 4 o 5. ¿Dónde crees que estás? Pero fíjense lo siguiente, y con esto quiero avanzar y quiero ir terminando a la vez. Aparece el momento 6 de la vida. Y el momento 6 de la vida lo encontramos, y esto, si ustedes tienen algo para subrayar, subrayen los últimos versículos que leímos. Del verso 11 al 14, estos versículos son claves, porque estos versículos hacen y nos van a permitir llevarnos al momento 6 en nuestra vida, que es prácticamente algo así como el momento 3, es igual. Nos van a permitir salir de donde estamos y llevarnos a un momento mejor. Vamos a verlo. Hay 7 verdades en este pasaje que quiero que en lo posible que la aprendan de memoria. Hay 7 verdades que van a hacer que nuestra vida
cambie. Si estamos mal, va a cambiar. Y si estamos bien, va a cambiar también. 7 verdades. Vamos a verlas. La primera, Dios nos devuelve la identidad perdida. Dice, entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor. ¿Qué les dice el Señor? Lo primero que le dice, pueblo mío, pueblo mío, de nadie más, son míos. Dios nos devuelve la identidad perdida. Así nuestra vida haya sido un montón de huesos secos, un cuerpo carente de propósito, de sentido, sin esperanza. Así como haya sido nuestra vida, Dios nos devuelve la identidad y nos dice, ustedes son pueblo mío, no son cualquier persona. Primera verdad, pueblo mío. Dios devuelve la identidad que tenemos. Segunda verdad, dice, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes. La segunda verdad es, el Señor pone fin a la esclavitud. Para los que no conocen, en aquella época las tumbas se cavaban en la roca. Es decir, en la montaña se cavaba, se hacía un hueco, ahí se ponía el muerto y se ponían piedras adelante para que no salga olor, entre otras cosas. Digamos, para ellos no era una cuestión solo del olor, era una cuestión que pasaba por creencias. El que estaba dentro de la tumba estaba esclavo, no podía salir de ahí. La característica del esclavo es que no tiene libertad. Y Dios le dice, voy a abrir las tumbas de ustedes. En otra palabra, los voy a sacar de la esclavitud. Y fíjense qué bueno, no me habla de cualquier esclavitud, de una esclavitud, me habla de todas. No me habla de una en particular, me habla de todas. ¿Esclavitud a qué? Adicciones, ¿a qué más? A tantas otras cosas. No escuché, pero seguro eso es una esclavitud también. La esclavitud de la que estás pensando, de esa esclavitud el Señor se compromete a liberarte también. Él va a abrir tus tumbas, te va a devolver la identidad perdida, va a poner fin a la esclavitud y dice, voy a sacarlos de ellas. Es decir, va a transformar nuestra realidad. Esta es la tercera verdad. El Señor va a transformar nuestra realidad, sea cual sea. Vos podés pensar, todos podemos pensar que la realidad que nos toca vivir la vamos a tener que sufrir para siempre, que esto nos va a acompañar siempre. Mirá, la verdad es que el Señor va a transformar eso también. El Señor va a transformar nuestra realidad. Cuarta verdad. El Señor nos va a devolver lo que hemos perdido. Dice, verso 12, voy a sacarlos de ellas y voy a hacerlos volver a la tierra de Israel. ¿Cuál es la tierra de Israel? Es la tierra prometida. Es el lugar seguro a donde Dios te quiere llevar. Es un lugar seguro, un lugar de abundancia, un lugar de bendición. De ahí un día nos caímos, un día estuvimos ahí y disfrutamos, y un día tomamos decisiones equivocadas y nos caímos de ahí y bajamos del 3 al 5. Y acá la cuarta verdad es que Dios nos dice que nos va a devolver nuevamente la tierra prometida. Nos va a devolver todo lo que hemos perdido. No menos. Por lo menos lo mismo. Y me animaría a decir, de lo mismo para arriba, más. No lo dice el texto, no quiero
no quiero decirle que la Biblia lo dice. Esto es una creencia personal. Creo que cuando Dios bendice abundantemente. Quinta verdad. El Señor hará renacer las esperanzas. Dice, pondré en ustedes mi aliento de vida y revivirán. Una de las cosas que el Señor le dice al pueblo es, ustedes eran un montón de huesos con tendones, en otro momento tenían carne, piel, andaban, pero ¿saben qué? No tenían esperanza. Eran simples, eran zombies, digamos, tomando una película, ¿no? Eran zombies que andaban ahí, simplemente vivían, pero nada más que eso. El Señor dice, no, haré renacer en ustedes esperanzas. ¿Esperanzas de qué? De que la situación que les toca vivir hoy, la situación en donde están hoy, va a cambiar. Va a cambiar. Haré renacer las esperanzas. Anteúltima verdad. Cuando Dios promete, cumple. Dice el final del verso 14. Entonces, dice, entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. ¿Y qué más dice? Y lo he hecho. Lo he dicho y lo hice. Sexta verdad, cuando Dios promete, cumple. En otra parte dice, Dios no es hombre para prometer y no cumplir. La versión argentina de la Biblia dice otra cosa. Dice, Dios no es político para prometer y no cumplir. Y sobre todo en estos tiempos. Sexta verdad, cuando Dios promete, cumple. Él lo dice, no lo digo yo. Lo dice Dios. Y si lo dice Él, nos toca creerlo. Y tener fe en que eso va a ser así. Última verdad, al menos de este pasaje. El Señor nos da la garantía de que todas estas 6 verdades son verdades. El Señor nos da garantía de cumplimiento. Dice la última frase: yo, el Señor, lo afirmo. Punto. ¿Quedó alguna duda? Yo, el Señor, lo afirmo. No hay otra opción, no hay otra posibilidad. Repasamos las 7 verdades de este pasaje. No le voy a pedir que las digan porque... Primera, el Señor nos devuelve la identidad perdida. Pone fin a la esclavitud. Transforma nuestra realidad. Nos devuelve lo que hemos perdido. Hace renacer las esperanzas. Cuando promete, cumple y nos da garantía de verdad. A mí me alcanza. ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que estás viviendo? Seguramente problemas tenemos. Y de toda índole. Quiero que en esta noche a esos problemas los pongamos frente a estas 7 verdades de nuestro Dios. Y vamos a decirle hasta acá. Porque mi Dios me va a hacer libre. Les voy a leer otra parte. Esto no estaba, pero les voy a leer otra parte. En el capítulo anterior, en el verso 22 en adelante, miren, no, si quieren búsquenlo, si no yo se los leo. Dice: por eso dile al pueblo de Israel, esto dice el Señor, lo que voy a realizar no es por causa de ustedes, israelitas,
sino por mi santo nombre que ustedes han ofendido entre las naciones a donde han ido. En este punto Dios lo que le está haciendo al pueblo de Israel les está diciendo, miren, yo los elegí en el momento 1, en el momento 2 los bendije, hice prodigios, los llevé al momento 3, abundancia, bendición, tierra prometida, tenían todo. ¿Y ustedes qué hicieron? Se apartaron, empezaron a decaer. Y lo que Dios le reclama es algo, miren qué cosa, ¿no? Le dicen, ustedes me avergonzaron delante del pueblo, de los pueblos. O sea, no es solo, ustedes pecaron en contra de mí, sino que le dice, el pecado de ustedes es dar mala imagen delante de los demás pueblos de que yo soy su Dios. Porque el pueblo había pasado, ¿se acuerdan que les dije? De ser un pueblo al cual todos le temían, a ser un pueblo del cual todos se burlaban. Y se burlaban del pueblo y se burlaban del Dios de ese pueblo. Y Dios les está diciendo eso, ¿no? Lo que voy a realizar no es por causa de ustedes, israelitas, sino por mi santo nombre, que ustedes han ofendido entre las naciones a donde han ido. Yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre, que ustedes han ofendido entre ellas. Cuando yo lo haga, ellas reconocerán que yo soy el Señor. Yo el Señor lo afirmo. Yo los sacaré a ustedes de todas esas naciones y países. Los reuniré y los haré volver a su tierra. Los lavaré con agua pura. Los limpiaré de todas sus impurezas. Los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todo lo que les manche. Haré que el trigo abunde y no volveré a enviarles hambre. Haré también que los árboles y los campos den más frutos, para que ustedes no vuelvan a pasar vergüenza delante de las otras naciones por causa del hambre. Y cuando se acuerden de su mala conducta y de sus malas acciones, sentirán vergüenza de ustedes mismos por sus pecados y malas acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Sepan, israelitas, que no hago esto porque ustedes lo merezcan, sientan vergüenza y confusión por su conducta. Yo, el Señor, digo, cuando yo los purifique de todos sus pecados, haré que vivan en sus ciudades y de que reconstruyan las ruinas. La tierra que había quedado desierta, en vez de quedar desierta, será cultivada a la vista de todos los que pasan. ¿No? Lo que les está diciendo es, miren, la gente se burlaba de ustedes, yo los voy a bendecir tanto que la gente va a pasar y va a mirar lo bien que les va. Y se dirá, esta tierra que había quedado desierta ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades que habían sido destruidas, arrasadas y dejadas en ruinas, ahora son unas fortalezas y están habitadas. Entonces los pueblos vecinos que queden con vida reconocerán que yo, el Señor, reconstruyo lo destruido y vuelvo a sembrar lo arrasado. Yo, el Señor, lo he dicho y lo realizaré. A través de Ezequiel, Dios agrega una frase más que no está presente en el resto de los profetas. Y es la frase esta, ¿no? Yo lo haré. ¿No? Los profetas por lo general dicen, yo el Señor lo he dicho. Hasta ahí dicen todos. Pero en Ezequiel, el mensaje de Dios dice algo más. Yo lo dije, pero lo voy a hacer. Y va un poco más.
lo afirmo, ¿no? Es la garantía de que lo va a hacer.